Muy bien. Quería continuar hoy la última de la serie sobre amar a Dios y a todo lo que Él ama. Y tenemos hoy varios testimonios. Pero primero quería comentarles algo de la intencionalidad de Jesús para poder comunicar el Evangelio a los que lo necesitan. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan se relata el encuentro de Jesús con una mujer de la localidad de Samaria. No voy a abundar en detalles, otra vez analizaremos todo el texto, pero hoy quiero mencionar lo que ocurrió cuando Jesús llega a un lugar cansado, hambriento al mediodía, y cómo él intencionalmente genera un diálogo que finalmente termina en que toda una aldea conozca al Señor. Y dice así: Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, ¿ven? Aquí la intencionalidad de Jesús. Ella ni lo debe haber mirado al ver que era judío, que no se hablaban judíos y samaritanos, y menos un hombre con una mujer en aquel entonces. Pero Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? No le contestó nada amablemente a Jesús, ¿no les parece? ¿Y qué hace Jesús? Muy calmadamente le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Interesante cómo Jesús le contesta, le dice algo que la sitúa y también le está ya diciendo lo bueno que es recibir el Evangelio. Jesús estaba cansado y hambriento. Era el mediodía, venían de caminar. Y sin embargo, no perdió oportunidad. No dijo, bueno, lo dejo para otro momento, sino que aprovechó tal vez un momento único al encontrarse con esta dama. De esa conversación, yo resumo, voy al final ya del capítulo 4, surgió que todo un pueblo conoció al Señor. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, decía ella, ¿no? Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Interesante. Jesús fue intencional en comunicar el Evangelio. Si ustedes leen en casa todo el relato de Juan 4, van a ver cómo él fue llevando la conversación para que esta mujer se acercara más a conocer al Señor. Y debido también a que Jesús podía cambiar sus planes con tal de alcanzar a otros, se quedó, aunque estaba de camino, se quedó para que todo un pueblo escuchara y todo el pueblo finalmente terminó creyendo en el Señor. Esto, digamos, alienta a que uno, como decíamos lo que leímos la otra vez, sea tiempo o fuera de tiempo, comunique a quienes sea la oportunidad de comunicar el Evangelio para que todos lleguen a conocer al Señor. Y siguiendo un poquito entonces ese esquema, hoy le hemos pedido a Richie y Rosa que nos cuenten ellos un poco el testimonio de a qué edad, cómo llegaron al Señor, quién los ayudó en los primeros pasos. Así que adelante, Richie y Rosa, por favor. Yo nací en un hogar católico, apostólico romano,
y bien romano porque mis padres eran italianos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Acá me movió. Porque cuando éramos pequeños mi mamá empezó a tener una búsqueda espiritual, y en esa búsqueda espiritual aparece otra italiana que se conocían por ser del mismo pueblo, que se llama Rosina Battaglia, y a ustedes la deben conocer y quizás la gente del Zoom también. Entonces ella le habla del Señor y mi mamá se convierte. Empezamos a ir a la iglesia donde ellos se congregaban en ese momento, que era la iglesia menonita de Villa Adelina, partido de San Isidro, y ahí yo comencé a ir a la iglesia desde muy pequeña. A los 12 años me bauticé en la iglesia del Pastor Comas, y ahí enseguida me pusieron bajo el tutelaje, no sé, sí, coyuntura, en ese momento se hablaba de la coyuntura, y me empezó a discipular Teresita Battaglia. Me acuerdo que ella trabajaba en Sandos, venía a mi casa después del trabajo y me compartió la carpeta de la renovación, que en ese momento hablaba sobre el señorío de Cristo, y me quedó grabado por el resto de mi vida. Es un material muy bueno, Eduardo, la verdad que habría que repetirlo porque es fundamental para la vida cristiana. Después seguí en la iglesia, tenía 16, 17 años, en un campamento, en un retiro de jóvenes, adolescentes y jóvenes. Sentí el llamado del Señor de entregarle mi vida a servir al Señor. Fue una consagración, porque yo había ido a la iglesia de pequeña, yo no tengo un testimonio de conversión, ¿no? Como te puede pasar, Irma. Pero ahí yo sentí que el Señor me llamaba a entregarle mi vida en servicio a Él. Y quería hacer una aclaración aquí, porque en ese retiro aprendimos un versículo, el Salmo 90:12, que dice: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y no me lo olvidé por el resto de mi vida, y tengo 60. ¿Qué les quiero decir con esto? No ignoremos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, porque lo que estamos sembrando en ellos es otra forma de evangelismo, que a veces no es solamente ir a golpear una puerta y predicar, sino lo que estamos haciendo con los jóvenes, niños, adolescentes, tiene un valor importantísimo, porque yo no me pude olvidar nunca en mi vida de ese momento. Después, a los 20 años, recibí el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia del Pastor Comas. Y algo que también son esas cosas que el Señor, el Espíritu Santo maneja. El Pastor Comas quiso hacer una campaña de evangelización durante 30 días en la iglesia. Y llama a un equipo evangelístico de esa época para que estén durante un mes, cada fin de semana, predicando la palabra y cantando la palabra del Señor para hacer evangelismo. Bueno, aparte de ver muchas almas convertidas al Señor, ahí conocí al muchacho que tocaba la batería en ese momento. Y una de las cosas que pasó, que el predicador, que ahora es mi cuñado, Daniel Sucherino, justo esa vez dice que nunca lo hicieron en todas las campañas evangelísticas que hacía, pero hizo una invitación, que él quería, invitaba al que quería colaborar con el equipo, que se acercara a él y hablara. Y yo acababa de prometerle al Señor en el retiro que le entregaba mi vida. Así que, bueno, así fue que entré al equipo en ese momento en la música, y bueno, después seguimos ahí, y bueno, recorríamos algunas ciudades de Buenos Aires predicando el Evangelio, y la verdad, después de eso tuvimos muchas oportunidades de servir al Señor en diferentes áreas del ministerio, en enseñanza bíblica, en institutos bíblicos, bueno, en muchas áreas, incluso en liberación también yo le contaba a Eduardo, pero la verdad es que en lo que al ministerio se refiere, en los años que trabajé en ese equipo evangelístico fueron los años más felices de mi vida, porque ver a almas convertirse, entregarse al Señor y ver cómo transforma el Señor sus vidas, es la experiencia más hermosa que una persona puede tener, se los aseguro. Y miren que he visto muchas cosas, he pasado muchas en el ministerio,
pero lo que es el evangelismo es algo que, deja un legado muy, muy importante en nosotros. Y lo último, y ya lo dejo a él, le contaba también a Eduardo que el primer fruto que tuvimos aquí en Estados Unidos fue un matrimonio argentino. Ella, Ana, él Ignacio, ella era enfermera, que también el Señor puso en nuestro camino porque él tuvo una infección muy grande, se quemó con agua, hirviendo, tomando mate, y viajó. Y cuando volvió tenía la infección hasta aquí. Y esta mujer vino corriendo y con antibiótico y lo salvó, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que se hace el Señor. Pero estas personas en su búsqueda espiritual habían hecho macumba, trabajos de brujería, todas esas cosas, en la gente sin saber. Le hablamos del Señor, le hicimos renunciar a todo eso, y les puedo asegurar que esta persona entró con una cara de muerte a nuestra casa, y después 2 años, 2 horas estuvimos ministrándole, y cuando esta persona se fue, les puedo asegurar que el cambio que tenía en su rostro fue algo que no me lo voy a olvidar jamás. Cómo el Señor transforma no solo la vida, sino el rostro de una persona, porque de muerte pasa a vida. Así que no se lo pierdan porque es maravilloso. Acá lo dejo a Rich. Amén. Como obra del Señor, la verdad que es increíble. En mi caso, yo nací en la capital, en Buenos Aires, vengo de una familia que nada que ver con las cosas del Señor, pero, oh rara casualidad, que justo en la cuadra donde yo vivía la mamá del pastor de una iglesia bautista que estaba a 5 o 6 cuadras de la iglesia. Me acuerdo que el pastor es un pastor muy conocido, que ya partió con el Señor, se llama Oscar Bruno, que en aquel tiempo estaba en sus comienzos, ¿no es cierto? Así que nos invitó a mi hermana y a mí a que comencemos a asistir a una escuela bíblica de vacaciones que se hacía en el verano en aquellos tiempos. Así que fue esa mi introducción, digamos, a la iglesia cristiana evangélica, ¿no es cierto? Me crié, pero la verdad no tuve un impacto de conversión hasta que sucedió algo muy difícil en mi vida, que tuve que enfrentar una operación de intestinos en la cual mi vida estuvo cara a cara frente a la muerte. O sea, mi manera de convertirme fue acostado en una camilla mientras me llevaban para el quirófano. Me acuerdo que me llevaban de la sala rumbo al elevador o el ascensor, como le decimos, para llevarme después al quirófano. Y me acuerdo que en ese momento, debido a mi estado de salud tan decadente, porque muchas personas aparentemente, me enteré después, podían morir por lo que me estaba pasando. Tenía unos 17 años ahí, así que fíjense, yo fui a los 5 años y pasó todo ese tiempo hasta que llegó un momento muy, muy difícil, y ahí me di cuenta que mi vida estaba en problemas y que si tenía que partir no estaba preparado. Así que al Señor le hice una promesa. Le dije, Señor, si vos me sacás de esta, si vos me devolvés la vida, yo te prometo servirte hasta el día que me muera. Esas fueron mis últimas palabras, hasta que después me dieron ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La anestesia, y me quedé dormido. Bueno, esa fue mi conversión. Yo me convertí acostado en una camilla. A mí no vino nadie ni con un folleto, ni con una prédica, no fue un libro. Fue cara a cara con el Señor, una decisión que transformó mi vida. Y a partir de ahí nací de nuevo. Yo era una persona absolutamente boca sucia, y una de las primeras cosas que Dios transformó en mi vida fue mi vocabulario, que no me fluían las malas palabras. De esas groseras, bueno, yo era especialista en eso. El Señor cortó completamente, y ahí comenzó un proceso. Comencé a asistir a la iglesia bautista. Después tengo un amigo que partió con el Señor, muy conocido mundialmente, que es el doctor Rubén Proietti, que fue el hombre que siempre estuvo con Luis Palau durante toda la vida. Bueno, él me entrenó, me capacitó por 2 años, me discipuló, hasta que después, bueno, el Señor me fue metiendo ya lentamente en lo que es el ministerio, me promovió para el grupo de jóvenes, y después siguiendo comenzamos a predicar el evangelio a nivel masivo, ¿no es cierto?, con el equipo evangelístico que se llamaba Vida Nueva, en lo cual estuvimos en cines, en teatros, en plazas, predicando, ¿no es cierto?, y viendo a la gente cómo se convertían en aquellos gloriosos tiempos. Tengo la bendición personalmente de que yo traje a los pies de Cristo a 2 personas, entre otras tantas, ¿no es cierto?, pero hay 2 específicas, son pastores hoy. O sea, Dios me dio la gracia de formarlos, de equiparlos, para que ellos después tuviesen un llamado posterior para
lanzarse al ministerio y hoy son pastores de las iglesias que están, una en Villa de Lina y la otra no me acuerdo porque ya perdí el contacto, pero son pastores que están en el Señor. Así que, hermano, fíjense en lo que Dios puede hacer cuando transforma las vidas y uno está metido, ¿no es cierto?, en todo lo que es el mover del Espíritu Santo, como Dios transforma las vidas y como Dios nos usa. Y Dios utiliza a cualquiera, Dios utiliza a cualquiera, lo puede hacer con nosotros, para eso nos ha llamado. Y para última cosa, acuérdense, hay un concepto básico que se mueve en el reino de Dios, aquellos que estamos en el ministerio lo enseñamos, y es: las ovejas se reproducen en ovejas. Las ovejas se reproducen en ovejas. Y como te comentaba, o te lo escribí, los pastores somos los que equipamos a la gente para que hagan la obra del ministerio. Es un concepto básico que tenemos que tenerlo. Y bueno, si lo apropiamos, Dios nos va a asombrar. Bendiciones. Gracias, Richie. Gracias, Rosa. Es interesante cómo Dios usa todo tipo de formas. Fíjense, en un caso, una vecina italiana con otra vecina, le llevan a la congregación, ahí inicia una vida, su trayectoria con el Señor. A otro los manda al quirófano, de manera que les agarre, digamos, que empiecen a pensar si les queda mucha vida o poca vida, pero de alguna manera Dios, de una manera multiforme, lleva a las personas a conocerle. Creo que por eso es tan, pero tan necesario, algo repito lo que hemos dicho otra vez, que nos animemos en dos frentes en la vida. El primero, muchos lo consideramos casi imprescindible, es una vida que testifique por sí misma. Nuestras vidas deben testificar del Señor. Aunque debo admitir que hemos visto casos de personas que no calificaban, sin embargo alcanzaron a otros por testificarles. Y lo segundo es comunicar con palabras el Evangelio, transmitirle a otro la buena nueva, decirle cuán necesario es que conozcan al Señor Jesús. O sea, tenemos que explicar, decir, bendecir con lo que el Señor hace en las vidas. Y creo que si nuestra vida testifica por sí misma, siempre habrá oportunidad de hablar a otro, siempre va a darse la oportunidad. Y por otro lado, si comunicamos verbalmente el Evangelio, nuestra vida debe respaldar lo que comunicamos. O sea, esto es en doble sentido. Nuestra vida testifica, hablemos. Si hablamos, nuestra vida debe testificar acerca de lo que hablamos. Eso es un poco lo que nuestras vidas deben comunicar, con su accionar y con su hablar. Le pedí también a Afif, creo que todos lo conocen y lo queremos mucho, que nos diga cómo llegó al Señor. Imagínense, Afif tiene 90 años, pero tiene memoria, así que se va a acordar de cómo llegó al Señor, cómo empezó sus primeros pasos y qué nos puede decir. Así que adelante, Afif. Bueno, si me oyen, solamente contar algo con respecto a mí y también algo respecto a mi esposa, porque ella no está, se fue, me está esperando. Mientras me espera, puedo hablar hoy y contar algo de ella. Yo nací en un hogar cristiano, típico ambiente de congregación. Conocí en forma natural el Evangelio, la Biblia, la enseñanza, la escuela dominical, tantas cosas que son familiares para todos. Y no puedo definir una fecha precisa de una entrega a Cristo como Señor y como Salvador. Fue todo un proceso que hizo crisis cuando yo tenía 18 años y me bauticé. Así que el bautismo fue la definición de mi fe y de la voluntad de seguir al Señor. Y a partir de ahí yo seguí en la iglesia recibiendo, no había ningún programa de discipulado en la iglesia en la que pertenecía, pero tenía mucha gente conectada. Mi pasión fue el contactarme con gente quien puede formar mi vida, porque el proceso que se inicia después de la conversión es una verdadera formación. Algunos le llaman discipulado, pero es verdaderamente una formación de vida. Y eso me llevó a mí a
luego venir a Buenos Aires a estudiar ingeniería. Aquí me recibí, aquí me casé. Y aquí comencé a trabajar en distintos lugares, ejerciendo liderazgo, grupo de jóvenes, luego pastorado. Yo ya conté que en mi congregación en la que yo estaba comenzó toda la historia de la renovación en Argentina en el año 64. 64, 65, 66 apareció Orville por primera vez en Buenos Aires y ahí empezó todo. Y luego Keith Benson y toda la historia que ustedes conocen muy bien. Al lado de eso, mi esposa, y a quien yo no conocía, nunca la conocí, no tuvimos ninguna relación familiar de familias. Yo vivía en Santiago del Estero, de donde vine para estudiar, y ella vivía en Buenos Aires. Dios maneja los hilos de las vidas, porque cuando yo era pequeño, había en mi casa una mujer, se llamaba Elena, que prácticamente ayudó a mi madre a criarme a mí hasta que tuve 3 años. Luego vine a Buenos Aires, ella se fue, yo vine a Buenos Aires 22 años después y conocí a Ellen, nos pusimos de novios y el día que fuimos a la casa de la familia de Ellen, ¿a quién me encontré? A Elena. Elena se había mudado de Santiago del Estero, se había empleado en la casa de Ellen y la había criado a Ellen. Bueno, una escena difícil de explicar, porque la mujer lloraba y decía, yo te crié a vos, la crié a ella, y después Dios los juntó, porque no había ninguna relación familiar. Son de esas cosas que uno piensa, pero yo estaba orando intensamente, 5 años orando, para que Dios me mostrara quién era la mujer con quien me iba a casar. Y Dios no falló. Y esa mujer, que es Ellen, en su experiencia se convirtió sola. Ella era hija de familias alemanas, austríacas y judías también. Y claro, no tenía ningún testimonio evangelístico salvo del lado de los abuelos luteranos. Y una compañera de colegio le regaló una Biblia. Leyendo la Biblia, se convirtió sola porque entendió, es lo que dice ella siempre, que lo que Cristo le pedía era que le entregue la vida. Y ella le entregó la vida. Y un día la esposa del pastor en la congregación en la que yo estaba la encontró en un colectivo leyendo la Biblia y le preguntó de dónde la había sacado. Todo terminó en que la llevó a ella a la iglesia, y en la iglesia, como dice ella, ahí me enteré que por haber entregado mi vida a Cristo tenía perdón de pecados, salvación, vida eterna. Yo no sabía nada de todo eso, pero ella había entregado su vida por completo a Cristo. Bueno, es toda una experiencia. Ahí la conocí, ahí nos pusimos de novios y luego nos casamos y seguimos nuestra vida de testimonio. Y en los minutos que me quedan, creo que vale la pena enfatizar que la experiencia nuestra fue una experiencia que la tienen todos. Y en la experiencia evangelística, en la iglesia en la cual estábamos, y esto partiendo de aquel momento en que Orville y Keith Benson aparecieron y se revolucionó todo el ámbito evangélico, entendimos que toda la clave del crecimiento de la iglesia estaba en el desarrollo personal de la evangelización. Es decir, que es válido hacer y usar todas las formas posibles para comunicar el evangelio. La clave es esa, comunicar el evangelio. Y usando todas las formas posibles, hay una que no se usó y que es la que menos se usa y que no reemplaza a ninguna de las formas tradicionales de evangelizar, pero las formas tradicionales de evangelizar tampoco reemplazan a esa forma, que es el testimonio personal. Hasta que aparece el Señor, en mi experiencia, como ya les he contado, que desafía a sus discípulos a asociarse,
a concertarse. Y hay mucho escrito sobre eso, y yo recuerdo bien una reunión de 35 pastores en Comunidad Cristiana en Condarco para analizar por qué nunca entendimos lo que en ese momento llamábamos la estrategia de Jesús, la estrategia de la concertación, que no reemplaza nada de lo que estamos haciendo, pero que sí agrega algo que nos falta. En toda congregación en el mundo donde yo he estado, falta la movilización de la iglesia, cada uno, porque bien dijo Richie, nosotros los pastores formamos las iglesias o formamos las vidas, ¿para qué? Para enseñarles a qué, a que cumplan el ministerio, pero ese ministerio empieza por el ministerio personal y eso es lo que nada puede reemplazar. Entonces, desarrollando el ministerio personal, la dificultad siempre ha estado es cómo doy la palabra. Eduardo dice, tenemos que dar la palabra. La gran pregunta que me quemaba a mí era, ¿cómo doy la palabra? Y ahí aparece el Señor. Era más o menos como si el Señor nos dijera hoy, bueno, ¿tienes un amigo al cual quieres alcanzar para Cristo? Sí. Entonces, no le hables, no le prediques. ¿Cómo, Señor? No. Empezá a ponerte de acuerdo con alguien. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, Mateo capítulo 18, 19, ¿no? 18, 19, ahí está. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, y ahí descubrí el gran secreto de la evangelización personal. ¿Saben cuál es? La obra del Espíritu Santo. Porque en el momento en que uno empieza a orar por otro al cual quiere alcanzar, el Espíritu Santo es el que comienza a producir situaciones para que yo pueda tener alguna relación de contacto con esa persona y pueda darle la palabra. ¿Se dan cuenta? Y cuando vivimos esa experiencia con mi esposa, que la empezamos a vivir en el barrio y yo en la oficina, dijimos, caramba, Señor, qué fácil es evangelizar, porque no hay que predicar, hay que orar. Es fácil, ponerte de acuerdo con alguien, identificar personas, buscar alcanzarlas para Cristo, prepara tu espíritu para ofrecer amor y servicio y orar. Yo digo, confieso como pastor, les digo sinceramente, lo he dicho muchas veces, que descubrí entre las grandes cosas que el Espíritu Santo funciona. Porque yo empecé a orar y empecé a vivir la maravilla que me sacó de la ingeniería y me pasó en la misión. Y ahí viví 30 años, que son todo el testimonio que he dado para ustedes. Yo diga, hoy en día, la clave está, y con esto termino, que en cada lugar haya 2 o 3 que comiencen a ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para orar a Dios por esas relaciones que ya todos tenemos. Todos tenemos relaciones a los cuales podemos alcanzar. Bueno, hagamos la prueba de empezar a orar por ellos en forma sistemática y a prepararnos para recibirlos cuando el Espíritu Santo los toque. Y cuando el Espíritu Santo los toque y vengan a estar con nosotros, ahí le damos palabra de Dios. Y cuando le damos palabra de Dios, entonces podemos orar también y entonces podemos ejercer los ministerios que incluyen los ministerios sobrenaturales en los que Dios puede hacer la obra. Bueno, eso es. Entonces, movilizar una iglesia es movilizar a cada uno. Y hay que seguir haciendo todo lo que hay que seguir haciendo. Yo digo, anímense porque es algo maravilloso, es empezar algo nuevo. No importa lo que han sido, aquí los desafíos, no importa si tienes 40 años de cristiano, 50 años de comunidad, 30 años de lo que sea, decidite a empezar de nuevo a ejercer tu testimonio personal con quien tienes al lado, tu esposo, tu esposa, tu amigo, de a 2, de a 3, y comiencen a ver. Yo les aseguro, van a vivir lo que yo sigo diciendo, lo que es la ciencia ficción en el ámbito de la evangelización. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Afif. Realmente muchas gracias. Siempre nos animás. Yo digo que vos sos una fuente de inspiración, por lo menos para mi vida, y más que una fuente de inspiración, sos un desafío. Así que siempre tengo temor de llamarte, porque de alguna manera me desafías con varias cosas. Fíjense, 90 años. Tiene no solo lucidez, además tiene unos cuantos achaques físicos, que a veces tiene una hernia de disco que no le hacen fácil, digamos, cada día.
está viudo, sin embargo, todo el tiempo está diciendo, miremos para adelante con propósito, miremos para adelante con propósito, oremos por los que queremos alcanzar, y cada día uno lo ve con ese fuego, ese ímpetu, que creo que a todos nos hace bien realmente. Es un desafío vivir con propósito y tener el corazón para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Así que vamos a ir teniendo un testimonio más, después cierro con algunas cositas. Así que le voy a pedir a Viviana y a Juan Carlos que pasen y que nos den también cómo ustedes han llegado al Señor y demás, como les pedimos al resto. Adelante. Bueno, vamos a ser bastante breve. Creo que somos la familia que lleva menos tiempo en el camino del Señor, en esta congregación. Nos entregamos hace 5 años. Todo empezó viendo nuestras hijas iban a la escuela donde iban las hijas de Maru y Martín, y veía siempre a Maru, veía algo diferente. Aunque otras personas sonrieran, la sonrisa de Maru era diferente. Había algo en ella que llamaba más la atención. Después empezó a invitarnos a los eventos que hacían de la iglesia para los niños los fines de semana, y era lindo compartir, veía algo muy diferente que jamás había conocido en mi vida. Y vengo de una ciudad donde hay mucha vida social, donde la gente se reúne, pero lo que yo veía en ustedes era muy diferente. Era honesto, eran y podían ser cada uno tal como era, y era aceptado. Algo que era para mí difícil de encontrar, porque siempre te das cuenta cuando alguien pone máscaras para poder encajar. Y en ustedes no tenía que poner, nadie, o por lo menos yo no les veía esa máscara que en otras partes sí. Empecé a venir sola a las reuniones. De hecho, creo que fue en este mismo salón, una vez que hicieron una convivencia, me hice en la parte de atrás, y apenas empecé a escuchar, escuché a Maru cantar, empecé a llorar. O sea, era como, se me activó la lloradera inmediatamente y no podía parar. Y así sucesivamente, cuando los veía en las reuniones, era la misma presión en el pecho. Después Valentina, nuestra hija mayor, preguntó por el bautizo, que ella por qué no estaba bautizada. Le dijimos que, bueno, aunque venimos de familia católica, pero light, ninguno así como súper practicante, le dijimos que habíamos acordado en que íbamos a tratar de en casa, de hablarle de Dios, y orábamos con ella en las noches, el Padre Nuestro, pero que ella cuando se bautizara, tenía que ser consciente de cómo hacerlo. Entonces empezamos a ir a iglesias católicas del área, porque ella no lo pedía. Pero a nosotros como pareja, habían muchas cosas que no nos gustaban. Obviamente, bueno, cuando empezamos a ir ya a la iglesia, cuando estuvieron en la 79, la 72, perdón, ya Vale dijo, sí, mami, me quiero bautizar, quiero conocer más a Dios, y ya lo conversé con Juan y empezamos a ir ya domingos seguidos. Y le pedí, Maru le dijo a Eduardo que si preparaba a Valentina para su bautizo, y en cuestión de 2 semanas empezó la preparación, y ya nosotros también decidimos entregar nuestras vidas a Dios, y empezamos la preparación junto con nuestra hija, con Eduardo, en casa de Maru y Martín. Y bueno, las condiciones en las que estábamos, en mi experiencia personal, yo pensaba que lo tenía todo, entre comillas, o sea, salud, empleo, casa, esposo, hijas, pero me sentía completamente vacía. No sentía que podía disfrutar nada de lo que tenía, a pesar de que todo era bueno, no lo disfrutaba, no era feliz. Yo le decía a Juan, que él se ríe, me sentía como si estuviera en AM, y después de entregar mi vida estoy en FM, HD,
Bueno, algunos ya están en 8K. Yo todavía estoy, creo que en alta definición. Porque sí, se va pasando de nivel y como que ves mejor, oyes mejor. Y bueno, como decía la canción, no sé qué sería de mí si no le hubiera entregado mi vida a Dios. No sé dónde estaría, pero Dios ha sido bueno, sigue siéndolo y gozo de su paz, de su bendición. Trato de expresarlo cuando puedo a alguien que está en necesidad. Me cuesta todavía creer que de pronto esa persona se salve. Creo que no sé, es algo que tenemos los seres humanos de pronto intrínseco de juzgar y como perder la fe de pronto de que no, este no le entra ni... Pero sin embargo, así trato de buscar las oportunidades de poder hablarle, sobre todo cuando son personas muy allegadas a ti, cuesta. Cuando de pronto es una persona casual, me es más fácil, pero cuando se trata de un familiar, por ejemplo, me cuesta. Pero bueno, ahí voy, pidiéndole a Dios que hable a través de mí, que no sean mis palabras, que sean sus palabras y que sea el Espíritu Santo el que me utilice para alcanzar a otros. Un poquito para completar lo que decía FIFA ahorita es súper importante. Cuando vinimos a la iglesia a encontrar a Orville, cómo hablaba su sabiduría, cómo lo expresaba. Todos los días ver a Eduardo, que es algo constante de cómo quiere que la iglesia amamos, lo hacemos, seguimos. Eso fue lo que por lo menos a mí me impulsó mucho a entrar. Escuchar a Esteban hablar también. O sea, todas esas cosas te van uniendo y te van llegando y te van llevando. Y es algo que en familia lo hemos encontrado y lo hemos seguido y lo inculcamos en las niñas. Y es algo que nos hizo entrar a bautizarnos y entrar a estar aquí en la iglesia. Entonces sí, hay que agregar esa parte que es súper importante, que es la parte de los pastores. La parte de Orville para mí personalmente fue muy importante. Yo creo que nos ha enriquecido enormemente escuchar tantos testimonios de las veces anteriores y esta vez, cómo la multiforme sabiduría del Señor, de distintas maneras que ni imaginaríamos, nos fue llevando a todos y a cada uno a conocerle, con distintas personalidades, con distintas formas de ser, con distinta crianza, pero Dios se las ingenia para llevarnos a su redil. Me acordaba en estos días que cuando nosotros nos mudamos a una de las casas allá en Buenos Aires, desde un departamento chiquitito a una casa mayor, fui al almacén de la esquina y oigo cantar un corito que yo conocía, y resulta que la dueña del almacén, María Testa, al escuchar el corito yo me identifiqué, ella se identificó, así que nos reconocimos como creyentes. Comenzó a venir al grupo casero de casa y ahí trajo a algunos que a veces se conectan en el Zoom, que son Luis Bauso y Ana, y también a Villa y Nora. De ahí nació un poquito toda esa relación que sigue hasta el día de hoy. También, sin saberlo, mi casa daba a los fondos, digamos, pared donde terminaba mi casa con la casa que estaba del otro lado del barrio, y en una campaña de Anacondia, se convierte un señor italiano, don Luigi Di Pietro, que terminó siendo alguien sumamente unido a nuestra familia y que nos ayudó muchísimo en la construcción de la casa y también en la iglesia donde está ahora nuestra congregación en Argentina, en San Martín. Él hizo los portones, hizo armarios, hizo toda una cantidad de cosas porque era un hombre que tenía un taller y muy, muy, muy aferrado al Señor. Todavía, ya casi también con sus 90 años, sigue firme en el Señor. Cada tanto nos hablamos y él muy feliz. Digo, Dios hace maravillas de múltiples maneras. Así que creo que, así como con Helen, que contaba que se convirtió sola leyendo la Biblia, pero la Biblia que alguien le regaló, y alguien en el colectivo vio que estaba leyendo la Biblia y le invitó a la congregación. Y ahí se encontró con Afif,
que la misma persona que la crió a ella, crió a Afif. Yo digo, Señor, qué maravilla, qué red que teje el Señor para unir las vidas y para llevarles a que extiendan el reino de Dios. Así que quiero terminar hoy simplemente con un texto, un versículo que nos invita muy amablemente Pedro a hablar del Señor. Y es 1 Pedro 2:9, un texto que todos conocemos bien y que en general resaltamos nada más que el primer renglón. El segundo lo pasamos un poco por alto. Y dice así: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Generalmente resaltamos eso en el versículo. Pero lo que sigue es muy importante. Miren lo que dice. Él los eligió para que anuncien, otro texto dice proclamen, las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Me encanta este texto. Dios que nos hizo sacerdotes, nos hizo reyes, nos dio una herencia, todo eso lo incluyó para que proclamemos, para que mencionemos las maravillas del Señor y cómo nos trasladó de la oscuridad a la luz. Así que, hermanos queridos, animémonos con fe y alegría a comunicar el Evangelio. Afif nos dio una llave. A los que nos cuesta a lo mejor encarar cómo hablar a otros, especialmente, como bien decía Viviana, familiares o muy conocidos, pero pongámoslo en oración. Pasémosle el problema a Dios. Señor, ¿vos querés que le hable? Movele la vida. De manera que las personas tengan interés. Ustedes fíjense que cuando Dios comienza a obrar, hace algo que no sabemos, está obrando en una vida, le está dando necesidad, le está dando el querer cambiar, y justo une con aquel que le puede hablar y completar la obra. Así que animémonos con toda alegría y repito lo que dije que íbamos a usar siempre este texto para terminar, de 1 Timoteo 2:4, dice, Él quiere, Dios, Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Amén. Amén. Oremos entonces para finalizar y después, Belén, si vos querés cerrar la reunión. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por los testimonios que hemos escuchado hoy. Gracias por hacernos ver tu mano de amor, de gracia, de poder, para llevar nuestras vidas, Señor, a un nivel que nunca imaginaríamos. Y danos, Señor, danos la capacidad de poder transmitir esta maravilla de tu vida a aquellos que no la conocen. Mueve, Señor, a las vidas a acercarse a ti y danos la gracia, la capacidad de ser instrumentos de tu gracia para alcanzar a aquellos que vos elegís para que te conozcan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.